Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en un material, fascinante. Se trata de un análisis astrológico tradicional bastante detallado. Sí, sobre la elección papal del cónclave de 2025. Exacto. Tenemos interpretaciones de la carta astral que se levantó para ese momento y se centra mucho en qué simbolizan las posiciones de los planetas para el pontificado de Robert Prevost. Ujú. La idea es intentar desentrañar qué claves nos dan estas lecturas sobre, la naturaleza de este papado y también la figura elegida, a ver qué sacamos en claro. Eso es. El análisis que manejamos busca perfilar, a través de las configuraciones del cielo, pues, la dinámica simbólica de todo el pontificado. No solo el momento exacto de la elección, ¿sabes? Claro. Toca temas de identidad, de poder, la doctrina misma y la estructura de la Iglesia. Lo más interesante, yo creo, es ver cómo estas fuentes leen ahí, en los planetas, reflejos de tensiones muy profundas. Vale, pues empecemos por la estructura básica de esa carta. Se habla de un ascendente en Libra. Libra siempre sugiere diplomacia, imagen pública, ¿no? Sí, tradicionalmente sí. Pero está regido por Venus. Y resulta que Venus está en Aries. ¿Qué implica eso según este análisis? Aries es complicado para Venus. Claro, es su exilio, como se dice en astrología tradicional. Una posición donde Venus no expresa sus cualidades, digamos, de armonía, de forma natural o cómoda. Y además está en la casa 7. La casa de las relaciones, los socios y los enemigos declarados también. Exacto. La interpretación que se hace es la de una identidad papal, sí, visible, de cara al exterior, por Libra y la casa 7, pero a la vez inherentemente frágil o, bueno, dependiente, como si actuara desde la tensión, casi al servicio de fuerzas más marciales, más de Aries, regido por Marte. Entiendo. O sea que una imagen pública importante, sí, pero quizá comprometida o que actúa bajo cierta presión. Esa es la lectura que proponen, sí. Y añaden algo más. Como Venus también rige la casa 8, la de las crisis, la transformación, incluso la muerte, pues esta identidad papal estaría íntimamente ligada a gestionar una transformación profunda o una crisis del sistema, como si la propia crisis definiera la identidad del pontificado. Vaya, si esa es la identidad, ¿qué nos dice la carta de la figura papal en sí? De la autoridad visible. El análisis se fija mucho en la luna, que rige la casa 10, la del poder, el estatus, y está en Virgo y en la casa 12. ¿Qué significa esa combinación? Uf, la casa 12. Tradicionalmente es un sector asociado al aislamiento, al sacrificio, a lo oculto, a las pruebas difíciles. La luna ahí, y encima en Virgo, que es un signo de servicio, de detalle, pero también de crítica o purificación, pues se interpreta como una figura papal en una posición de, ¿Reclusión? sí, o de sacrificio, incluso de cierta impotencia, ¿sabes? Y para rematar, está conjunta al nodo sur, que a menudo simboliza finales, culminaciones o pérdidas. Y ojo, en oposición exacta a Saturno en Piscis en la casa 6. ¿Y esa oposición a Saturno? Saturno en casa 6, eso suena a las estructuras de trabajo, el servicio, las cargas institucionales, ¿no? Precisamente, esa posición Luna-Saturno se lee como una tensión muy fuerte, casi una disociación entre la figura del Papa, la Luna, y la maquinaria institucional, sus cargas, sus deberes, Saturno en 6. Sugiere una crisis sistémica, donde el Papa es una figura casi penitente, atrapado entre el peso de la estructura y un rol de sacrificio. ¡Qué fuerte! Con la identidad y la autoridad visible bajo esa tensión simbólica tan marcada, ¿cómo interpreta la carta la parte, digamos, de autoridad espiritual o doctrinal? Ahí entra Júpiter, ¿verdad? Correcto. Júpiter, el gran benéfico, símbolo de la fe, la doctrina, la expansión, la visión. En esta carta está en Géminis. Otro exilio, ¿no? Como Venus en Aries. Exacto. Géminis es el exilio de Júpiter, lo que debilita su expresión natural. Se interpreta como una autoridad doctrinal menos firme, más dispersa o subordinada a otras lógicas. En este caso, estaría supeditado a Mercurio. A Mercurio, el de la comunicación, la lógica. Sí, el planeta del discurso, de la mente racional, que además está en el combativo Aries y en la muy visible Casa 7. Es decir, la interpretación sugiere que la estrategia comunicativa o la gestión de la palabra Mercurio en Aries Casa 7 dominaría sobre la enseñanza doctrinal profunda, Júpiter en exilio, algo así. Esa es la conclusión a la que apuntan las fuentes, sí.
Una iglesia cuya voz pública responde más a una lógica reactiva, estratégica, muy visible, que a una que emane de su centro doctrinal. Como si gestionara su discurso desde la necesidad del momento, no tanto desde una visión expansiva y serena. Fascinante, la verdad. ¿Y cómo encaja la persona concreta, Robert Prevost, del Papa elegido, con esta lectura simbólica tan potente? Bueno, las fuentes señalan varias convergencias. El perfil de Prevost, que es más bien administrativo, de gestión, y no tan marcadamente teológico, pues parece resonar con esa figura de contenedor de crisis que dibuja la carta. Ah, claro. Su enfoque pastoral encaja con la idea de un Mercurio, la comunicación práctica, dominante sobre un Júpiter, la doctrina expansiva, que está debilitado. Incluso se menciona que ciertas controversias pasadas sobre presunto encubrimiento añaden una capa de tensión que podría conectar, simbólicamente, con esa Venus afligida en Aries en la casa 7 de la imagen pública. Aunque su creciente visibilidad pública, que es bastante notoria, podría chocar un poco con esa idea de la luna en la casa 12, la del retiro, ¿no te parece? Es un punto interesante, ¿sí? Y las fuentes lo consideran. La explicación que se suele dar es que la carta describe la función simbólica profunda que asume el Papa dentro del sistema en ese momento concreto, más que reflejar cada detalle biográfico del individuo. Entiendo, la función por encima de la persona, digamos. Algo así. La función podría ser la de gestionar desde un cierto aislamiento o sacrificio interno, aunque la persona sea muy visible externamente. Vale, comprendido. Entonces, si juntamos todas estas piezas interpretativas, ¿cuál es la imagen global que emerge de estos análisis astrológicos? El resumen final. Pues, la conclusión que se repite en los textos es potente, la verdad. Esta carta no anunciaría un renacimiento o un nuevo comienzo vigoroso para la Iglesia. Más bien, un esfuerzo de contención, como la administración del final de un ciclo. Contención. Y el Papa emergería como una figura de transición, casi un operador sacrificial, un símbolo de un sistema que resiste más por necesidad que por inspiración. Un liderazgo marcado por la estrategia, por la gestión de crisis, no tanto por la guía doctrinal expansiva. Un poder que fundamentalmente busca sobrevivir. Impactante. O sea, una perspectiva que presenta este pontificado como un puente complejo, quizá precario, gestionando el cierre de una era, siempre según esta lente astrológica, claro. Exacto. Y lo que resulta quizás más provocador es la idea que subyace en algunas interpretaciones, que la verdadera renovación, si tiene que llegar dentro de esta lógica simbólica, podría ser catalizada precisamente por las limitaciones o la percepción de fracaso de esta fase de contención. Deja una pregunta abierta, ¿no? Si este pontificado se ve simbólicamente como la gestión final de un ciclo, ¿qué forma podría tomar la ruptura o la refundación que, según esta misma lógica, podría venir después? Algo sobre lo que, bueno, seguir pensando.